pero arranco por la pregunta más tonta, si se quiere, pero que la verdad es que estuvo planteada en los últimos días, que es la Argentina está cambiando de rumbo en materia política, nos vamos a transformar en comunistas, esto de la relación con Rusia y con China, digo, ¿qué es lo que pasa? ¿O es parte de una negociación y la Argentina estratégicamente va mostrando y va jugando sus cartas? Va mostrando y va jugando sus cartas. Sí. Me parece que la Argentina tiene una política que para este momento es imprescindible, de poder dialogar con los distintos países y potencias del mundo. La Argentina necesita dólares. Esto, a mí a veces me parece insólito los planteos que hace la oposición, o algunos sectores o dirigentes de la oposición, que por un lado te niegan o te dicen que tomar deuda en pesos y dólares es lo mismo, pero después cuando faltan los dólares en el Banco Central se escandalizan. Y cuando los vas a buscar también. La verdad que el acuerdo con China es un acuerdo fantástico. Es un acuerdo que le permite a la Argentina acceder a dólares. Cuando vos recorres el proceso histórico, esto vos lo sabés bien, cuando recorres el proceso histórico de la Argentina, ves que lo que atraviesa todo es la escasez o no de dólares. Cuando vos lográs tener dólares, lográs crecimiento, lográs domar la inflación de manera más precisa, y cuando no lo tenés, tenés los otros problemas. Con lo cual hay que discutir esto. A mí me preocupa que no sea parte central del debate público económico en la Argentina. Me preocupa seriamente cuando la vicepresidenta lo ha planteado en más de una oportunidad, siempre queda en alguna cuestión anecdótica. Yo sigo pensando que en la Argentina, si los argentinos lográsemos dejarlos, el esfuerzo finalmente de los argentinos acá en nuestro país, y dejar de fugar y lograr que haya suficientes dólares para lo que necesitamos, que es básicamente la producción, te diría que el 90% de los problemas económicos los resolvemos. Y no exagero, digo el 90% de los problemas económicos, porque finalmente la escasez de dólares es donde te aprieta el zapato, al menos en la economía argentina. ¿Hay posibilidad de fondear, financiar esa escasez de dólares que, como vos decías, es histórica y que genera lo que se llaman los ciclos de stop and go, unos ciclos de crecimiento hasta que en determinado momento se angosta la oferta de dólares, dejas de poder financiar el crecimiento en la industria y ahí empezamos de vuelta? ¿Existe la posibilidad de financiar eso en un futuro cercano vía exportaciones, por ejemplo, de minerales, exportaciones de hidrocarburos? ¿Hay ahí una salida? Sí, definitivamente. Vaca Muerta tiene enterrado dólares. Sí. Y hay que aprovecharlos, naturalmente. Otras dimensiones en lo que tiene que ver con la cuestión energética, el litio. Sí, la Argentina tiene posibilidades de plantear esto. No deja de ser injusto que de todas formas tengas que usar esos dólares para atender, por ejemplo, la deuda con el fondo, ¿no? Digo, no deja de ser injusto, porque decís, la verdad que sería de mucha utilidad que fueran utilizados para el crecimiento. Pero bueno, el proceso histórico es el proceso histórico que te toca vivir. Entonces, en virtud de eso, yo creo que los dólares están. Ahora, históricamente pasa esto, llega un gobierno liberal como el de Macri que te liberaliza todo, porque uno hace en general hincapié en la toma de deuda con el Fondo Monetario. Pero en realidad, y nosotros con CEPA lo dijimos desde el inicio, quizás las medidas más traumáticas fueron al inicio del gobierno de Macri, cuando liberalizó lo que se llama la cuenta capital. Y vos podías hacer, era un viva la pepa, vos podías hacer lo que querías. Yo venía hoy, ponía, o sea, convertía los dólares en pesos, mañana me los llevaba, volvía a comprar dólares y chao. Bueno, eso derivó en el proceso donde terminás con el Fondo Monetario, porque finalmente, hoy leía una nota, la tuya, la que hablaba justamente de que había dos fondos que iban a definir el tipo de cambio paralelo y demás, y que tienen que ver con, bueno, Templeton y PIMCO, porque son fondos que quedaron encajados haciendo la bicicleta financiera en la Argentina, y que tienen mucho que ver con la brecha para atrás y probablemente para adelante. Fíjate cómo son las cosas. Bueno, ese proceso deriva de la liberalización de lo que se llama cuenta capital a principios de 2016, si no fue a fines del 2015. Recién marcabas lo injusto de utilizar los dólares para pagarle al Fondo Monetario. ¿Cuál es la perspectiva que estás viendo con respecto a este acuerdo? Este acuerdo se va a cerrar próximamente, potencialmente eso podría ser aprobado por el Congreso, uno cree que sí, el gobierno está trabajando para eso. Hay un sector del oficialismo, hay un sector del Frente de Todos que dice, bueno, yo probablemente me voy a abstener porque no estoy de acuerdo, porque no conozco los detalles del acuerdo, porque pienso que el acuerdo va a ser peor que lo que nos presentaron hasta ahora. En ese marco y en ese contexto, suponiendo que el acuerdo se aprueba, ¿qué es lo que viene?
No te la hice fácil, ¿eh? Es la peor pregunta que hice en la noche. No, a ver, a mí me preocupa básicamente que viene dentro de 2 o 3 años. Nosotros lo venimos diciendo desde hace rato, que el problema que vos tenés es que dejás la puerta abierta a las discusiones centrales de lo que tiene que ver con el acuerdo con el fondo. Básicamente los plazos. La Argentina no puede cumplir o juntar 45.000 millones de dólares más 10.000 de intereses en 10 años. No los puede juntar, no los puede juntar. En 2026 tenés que discutir y eso significa discutir 2 años antes. Con lo cual, en 2024, 2025 a lo sumo, vas a tener que volver a discutir porque además empalman con los vencimientos con los acreedores. Con lo cual probablemente vayas a una renegociación como tuviste de las dos. Con los dos. Y esto a mí me preocupa seriamente porque ¿en qué condiciones lo haces? Yo creo que en medio de la pandemia había mejores condiciones para discutir con el fondo un acuerdo donde de alguna manera se plasmara la responsabilidad o la corresponsabilidad que tuvo el fondo en la debacle argentina 2018 y 2019. Me cuesta encontrarlo en este acuerdo. Yo obviamente no soy promotor del default, y creo que ninguno es promotor del default, salvo aquellos que tal vez por izquierda, bueno, no tienen ninguna responsabilidad y le da lo mismo y no son conscientes de lo que puede significar, que básicamente si vos vas al default estás muy cerquita de una devaluación, y si estás muy cerquita de una devaluación, erosionás el salario de los trabajadores, con lo cual no tiene ni sentido recorrer ese camino. Ahora, yo hubiese discutido de otra forma con el fondo. Me parece que en ese sentido perdimos momentos preciosos. Yo, mira, hoy repasaba, encontraba algunos papeles, a mí me gusta anotar en los papeles hasta los debates. Veo que tenés un mérito que tenés más papeles que yo hoy. Efectivamente. Y de hecho, repasaba algunos papeles de algunas discusiones que habíamos tenido con algunos funcionarios y demás en diciembre del 20. Y más de uno te decía, bueno, no se puede plantearle al fondo cosas que no están en la góndola del fondo. Y nosotros decíamos, bueno, pero pará, si no se las discutís nunca van a estar en la góndola, ¿no? Y alguno planteaba, bueno, el fondo no te puede hacer un doble beneficio planteando algo que decía el fondo que ya te habían beneficiado con Macri. Bueno, pero pará, porque en realidad tampoco te beneficiaron con Macri. Y una cuestión que se repetía en ese momento que era el fondo no te quiere disciplinar. Lamentablemente, hoy me da la impresión que sí, finalmente hemos descubierto que el fondo sigue siendo el fondo. Yo creo que hoy tenés condiciones más limitadas de salida de esta cuestión. Creo que finalmente lo que tenemos que discutir en este momento es quién paga esta cuestión. Yo, la verdad, a mí me encantaría que prorroguemos por 3 años el aporte extraordinario, ¿no? Porque finalmente los que están en ese listado son los que en buena medida ganaron plata dolarizando sus excedentes. Bueno, tal vez sería una buena herramienta, es 0,5 del PBI, financiaría buena parte de la reducción del déficit, porque no vale la pena decirlo, en los últimos 20 años, desde el 2003 para acá, la herramienta principal de redistribución del ingreso ha sido la herramienta fiscal. Y me preocupa que la estés entregando en este acuerdo. Conclusión, bueno, creo que vienen días difíciles, ¿no? Momentos difíciles. Momentos difíciles. Hernán Lexter, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias por la entrevista.